Vamos ahora a pasar con la doctora Natalia Sica de Uruguay. Las preguntas las haremos al final. La doctora Natalia Sica es ginecóloga, miembro de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología Ginecológica y Menopausia, Fellowship de Ginecología Infanto-Juvenil, profesora adjunta de la Clínica Ginecológica y va a tocar el tema vulneración de derechos embarazo infantil. 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar, por acompañarnos hoy. Gracias a las autoridades del Congreso por la invitación. Este es un tema que me interpela de manera personal. Vamos a hablar de que niñas de 14 años o menos que están embarazadas, eso es un embarazo infantil y es ante todo una vulneración de los derechos humanos. Es una combinación de vulneraciones, es un fenómeno complejo que es multicausal, que abarca múltiples desigualdades y violencias. Hablamos de violencias socioeconómicas, de violencias de género, de violencias de acceder a oportunidades, y las expone a situaciones de alto riesgo para su salud física, mental, emocional, con consecuencias severas, inmediatas, pero también a largo plazo. Veamos qué ocurre en el mundo. En el mundo existen 16 millones de embarazos adolescentes anuales, de adolescentes entre 15 y 19 años, y 1 millón aproximadamente se da en niñas. La tasa mundial del embarazo adolescente es de 46 cada 1000, y en América Latina y el Caribe esta tasa la elevamos a 66,5 nacimientos por 1000. ¿Y por qué hoy en un congreso de alogia latinoamericano tenemos que hablar de este tema? Vean estos números. En 2020, América Latina se mantuvo como la segunda región con la tasa de fecundidad adolescente e infantil más alta del mundo. Solo nos gana África subsahariana. Y somos la única región del mundo con tendencia ascendente para embarazos en menores de 15 años. La mayoría de los países que reportan tasas la reportan de 1 a 5 en 1000. Los que reportan más y de los que estimamos también, porque no siempre están los reportes, de América Central, Guatemala, Nicaragua y Panamá, del Caribe y de América del Sur tenemos a Bolivia y Venezuela. Y no podemos hablar de la interseccionalidad que estas niñas están sufriendo. En extensas zonas rurales de América Latina, niñas empobrecidas, con escasa o nula educación, tienen muchas más chances de embarazarse que aquellas niñas que provienen de regiones urbanas, con mayor acceso a la salud y a la educación. Aquellas niñas de minorías étnicas, de las comunidades indígenas y afrodescendientes, también tienen un acceso mucho más restringido a la salud sexual y reproductiva. El vínculo con la pobreza y la exclusión social hace que estas niñas tengan desproporcionadamente más chances de ser víctimas de violencia sexual y de matrimonios precoces. No es que la niña decida ser madre, sino que está limitada estructuralmente y eso hace que sean mucho más vulneradas. Por eso el concepto de interseccionalidad, que es un concepto muy antiguo, pero son muchas vulneraciones que se reúnen en estas niñas. Bueno, cuando hablamos de las causas, la primera, la violencia sexual, ya lo dijo la doctora previamente. La gran mayoría, los abusadores son son familiares o del núcleo familiar, varones, estamos hablando de padrastros, de padres, de primos, vecinos. Las uniones de hecho o los matrimonios precoces existen en muchos países de América Latina. Muchas veces se da porque la relación o la diferencia de edad entre la niña y su pareja es grande, entonces las fuerzan o las obligan a casarse. En un estudio que se realizó en El Salvador decía que 5 de cada 10 niñas que estaban viviendo en un matrimonio precoz eran víctimas de violencia sexual por parte de su pareja. Y por supuesto también existen las relaciones sexuales consensuadas, donde si bien existe el consenso de esa niña, no toma dimensiones de las consecuencias que le puede generar esta relación sexual y tampoco cuenta con las herramientas necesarias para prevenir un embarazo. Esto es un concepto muy importante. Cuando el embarazo infantil no lo podemos interrumpir, se dio el embarazo y no lo podemos interrumpir, tenemos que hablar del concepto de maternidad infantil forzada.
¿Por qué? Y bueno, varias razones. O porque no tenemos unos servicios de salud sexual y reproductiva adaptados, que sean amigables con las necesidades de las niñas y accesibles, que nos falta educación. También porque existe la negativa a los servicios de salud de interrumpir embarazos infantiles. En aquellos países donde tenemos ley de interrupción voluntaria de embarazo también existe la objeción de conciencia, existen trabas muchas veces para interrumpir estos embarazos. Y también en algunas niñas de estratos socioeconómicos más deficitarios existe también el concepto idealizado de la maternidad, que quizás si me embarazo voy a tener un reconocimiento a nivel familiar y comunitario. Que decir que la vida de la niña se transforma, su cuerpo, su psiquis, se enfrentan los conflictos y se extiende a relaciones familiares y sociales, y que afecta de manera integral a los derechos humanos. Bueno, por supuesto, riesgos biológicos, ni que hablar. Mortalidad materna es 4 veces mayor que en mujeres de 20 a 24 años, 9 de cada 10 muertes maternas son evitables, mayor riesgo de complicaciones obstétricas, mayor riesgo de complicaciones luego del parto, la fístula obstétrica se despega en estas niñas en comparación a las mujeres jóvenes y adultas, y también estos niños, estas madres menores de 15 años, tienen más probabilidades de tener patología, prematurez, bajo peso al nacer, pequeño espaldaraje gestacional, entre otras. Por supuesto, los riesgos psicológicos, las consecuencias del abuso, las posibles amenazas, el impacto de vivir un embarazo no deseado, depresión, ansiedad, el estrés postraumático, los índices de suicidio son mucho mayores que en otras niñas. Imagínense si el abusador es parte del núcleo familiar, imagínense si ese abusador es el que provee el sostén económico de esa familia, la niña lo denuncia, ¿y qué pasa con esa familia? Claramente, la mitad de las niñas que cursan un embarazo infantil abandona la escuela. En caso de retomar el estudio, casi siempre lo hacen en menor nivel. Muchas ya habían abandonado el sistema educativo, ya te tenían que encargar del cuidado de sus hermanos o de trabajar para la familia. Y todo eso nos va a generar una dificultad en su inserción posterior, nos impide el acceso a empleos de calidad, con buena remuneración, con seguridad social. Esto es un círculo, ¿verdad?, entre estas niñas y también los hijos nacidos de estas niñas. Ni que hablar, participación política, acceso a la justicia, toma de decisiones. Nunca pudieron tomar ninguna decisión. Les voy a contar un poquito de mi país, brevemente. Desde el año 2016, una organización no gubernamental, que estoy segura que todas la conocen, Amnistía Internacional, monitorea la situación del embarazo infantil en nuestro país, bajo una campaña Niñas No Madres, con el objetivo de esto, de que hoy se hable de esto, de llamar la atención sobre el embarazo infantil, que es poco visibilizado. En 2018 se elabora un plan, se elabora un informe que se llama Embarazo Infantil en Uruguay, aportes para la agenda, en la cual se realizan el diagnóstico de situación en nuestro país, también se elaboran recomendaciones de política pública. Y en 2021 se eleva otro informe en el cual se actúa este diagnóstico con estas políticas que se implementaron y se recogen las buenas prácticas. Tengo la suerte de venir de un país que tiene una agenda bastante robusta en derechos humanos y en la legislatura acerca del tema, y por supuesto que igual siempre nos quedan cosas por hacer y mejorar. Estos son los documentos, los pueden mirar, está la bibliografía ahí. Hablo rápido, seguro. Históricamente Uruguay tiene bajos niveles de fecundidad respecto a los otros países de la región. No sabemos bien por qué, pero nuestra tasa de fecundidad es muy baja. Sí sabemos que los diferentes niveles socioeconómicos se comportan diferentes en mi país. Aquellas mujeres que provienen de lugares y medios más desfavorecidos se reproducen o tienen hijos a edades más tempranas y en mayor número que aquellas mujeres que provienen de situaciones más beneficiadas, por así decirlo. Y aparte de esta fecundidad disminuida, tenemos una amplia tendencia del deceso de los embarazos adolescentes, sobre todo y a expensas de la reducción del embarazo no intencional en adolescentes. Si bien esto se podría leer como, bueno, tenemos una ley de interrupción voluntaria de embarazo, las políticas públicas hicieron que
pudiéramos lograr disminuir la tasa de embarazo adolescente a expensas del embarazo no intencional en la adolescente y expensas de realizar lo que nosotros llamamos anticoncepción post-evento obstétrico. Aquellas adolescentes que ingresaban a las maternidades públicas de nuestro país, ya sea luego de un parto, una cesárea o un aborto, les aconsejábamos y les proporcionábamos los métodos anticonceptivos, sobre todo aquellos de larga duración. La gran mayoría de las adolescentes se iban con el implante subdérmico de levonorgestrel colocado en el brazo de alta con su bebé en brazos, pero con eso evitábamos la reincidencia del segundo embarazo adolescente. Y esto fue muy bueno para nuestro país. Y en 2020 la tasa de embarazo adolescente registró un mínimo histórico y nos desmarcamos del resto de los países de la región, si bien estamos un poquito lejos de aquellos países del primer mundo. Entonces, para hablar de embarazo infantil en mi país tengo que hablar de tres cosas. Tengo que hablar de la tasa de los nacimientos que tenemos en niñas menores de 15 años, de los datos sobre la interrupción voluntaria del embarazo y también mirar la información sobre el abuso y la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Acompañando esta tendencia de la baja natalidad que tenemos en nuestro país, los embarazos infantiles, por suerte, también tienen un descenso constante, representan menos del 1% de todos los nacimientos, pero recordemos que son situaciones de extrema vulneración. Vean esto, acá se me cortó la gráfica en el 2020, pero en el 2021 hubieron 10 nacimientos menos, o sea que de 60 pasamos a 50, y como decía, esto muchas veces es por las políticas públicas. En mi país ocurre que el mayor número de nacimientos se da en el interior respecto a Montevideo, que es nuestra capital, a pesar de que la mitad de la población vive en la capital, y la mayor proporción de embarazo infantil también se da en el interior, que es donde yo vivo y trabajo, donde muchas veces los accesos a los servicios de salud sexual y reproductiva no están tan centralizados como en Montevideo, y muchas veces somos menos los profesionales que trabajamos en salud sexual y reproductiva. Uno de los mayores obstáculos es la captación temprana. Vean acá, en el embarazo infantil, las niñas consultan tarde. ¿Por qué? Porque no tenemos educación, porque no sabemos qué está pasando. Y vean esto, las cifras de los nacimientos las tenemos que ver conjuntamente con los datos de interrupciones voluntarias de embarazo. En mi país desde el año 2012 existe la ley 18.987 que avala la interrupción del embarazo por la sola razón de que la mujer quiera acceder a esa interrupción, siempre y cuando tenga un embarazo menor a 12 semanas y 6 días de gestación. Si ese embarazo fue producto de violación, vamos hasta las 14 semanas y 6 días, y es independientemente de la edad gestacional, si este embarazo pone en riesgo la vida de la mujer o hay alguna anomalía fetal que sea incompatible con la vida. Hasta el 2019 teníamos un descenso de la cantidad de interrupciones voluntarias de embarazo en menores de 15 años, y hay una leve tendencia que se revierte esta tendencia al descenso y aumentan los IVEs respecto a los nacimientos. Si ustedes miran acá, dijimos hubieron 50 en el 2021, hubieron 50 nacimientos en niñas, y para el 2021 hubieron 58 interrupciones voluntarias de embarazo. Es la primera vez que las interrupciones superaron a los nacimientos. Según los registros del CIPIAB, esta gráfica es alarmante y temerosa, hay una tendencia de crecimiento sostenida a la denuncia de violencia sobre niños, niñas y adolescentes. Si bien el número impacta, también tenemos que reconocer que hay un mayor grado de difusión del CIPIAB y la recolección de datos es mayor que antes. Antes yo creo que había un subregistro, pero bueno, realmente esto es alarmante. Cuando hablamos de violencia, y sí, ser mujer es la variable altamente indicadora de vulnerabilidad para la violencia sexual. Por supuesto que el abuso y la explotación sexual son números feminizados. Los agresores son 91% familiares directos o integrantes del núcleo, y para abuso sexual casi el 80% son familia o núcleo conviviente. Esto que hace que la cultura del ocultamiento y la naturalización del abuso y la violencia sexual clave como una barrera para abordar este tema, ¿verdad? Lo mismo es el ocultamiento, muchas veces viene de la mano de que no me quiero estigmatizar frente a que yo fui víctima de violencia sexual.
Esto, brevemente, la capacidad para consentir una relación sexual se vincula con la autonomía progresiva del adolescente y la capacidad de tomar decisiones. Yo creo que esto es un punto crítico a evaluar y a discutir. En Uruguay, les cuento, se presume violencia sexual cuando la niña tiene 12 años o menos, 12, 11 o menos, eso es violencia sexual. Cuando la niña tiene 13 o 14, ahí se evalúa la diferencia de edad con el varón. Gracias a la ley de urgente consideración, en mi país pasó a ser 8 años, antes era 10. Y bueno, ni que hablar que es clave que el Estado realice acciones y respuestas frente a estas niñas, niños y adolescentes desde una agenda de derechos humanos y con perspectiva de género. Amnistía Internacional, ¿qué nos dice? Bueno, pensemos en prevención, en atención y en reparación. Prevención, el rol del sistema educativo, la educación sexual integral que tanto hemos escuchado en este hermoso congreso. Contar con herramientas para identificar estas situaciones y, de vuelta, educación sexual integral. La atención, proporcionar información, garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo también, y acompañar a estas niñas, tanto las que deciden continuar su embarazo como aquellas que deciden interrumpir. ¿Cómo reparamos? Bueno, difícil. Dar una respuesta integral, mecanismos judiciales, reparación digna y transformadora, y revisar las medidas de protección frente a la mediatización y a la exposición desmedida que muchas veces se genera con estas niñas, no solo en los medios, sino también en su vida y su entorno, en el barrio. Les cuento rapidito. La Estrategia Nacional en 2018 se elabora un mapa de ruta que está dirigida a detectar y sospechar los en diferentes ámbitos, ya sea en el deporte, en la escuela, en las organizaciones sociales y en la comunidad, y nos marca pasos a seguir frente a sospecha o cuando ya está judicializado la situación. Les cuento que tenemos 2 estrategias nacionales, ambas comprenden al embarazo infantil como una violencia y como una vulneración de derechos y da garantías de atención y busca la reparación. Voy a hablar del CIPIAB y voy a hablar del dispositivo de notificación de ACE. El CIPIAB, estos son espacios a nivel del todo el Uruguay. Tenemos 19 departamentos, en cada departamento hay un sitio donde situaciones de violencia hacia niños y adolescentes coordinan y sostienen este abordaje y articulan, que eso es lo más importante, con los equipos técnicos, con el asistente social, con el psicólogo, con el ginecólogo que está viendo a esa niña, con el pediatra, con el médico de familia. Nos llaman. Y el dispositivo de atención a situaciones de embarazo infantil de ACE es bastante nuevo, está funcionando muy bien, es voluntario, lo hace el que quiere y el que puede, pero como estoy viendo muchos uruguayos acá, realmente se los recomiendo. Yo tuve que acompañar a una niña víctima de violencia sexual hace muy poquito, y realmente me sentí apoyada y guiada, que no podemos pretender controlar un embarazo de una niña de 12 años, igual que lo controlamos una obstetra, un embarazo de un adolescente o una mujer adulta, ¿verdad? Bien, por eso les decía que esta charla me atraviesa. Esta estrategia lo que hace es, se prenden alarmas, la niña consulta en una policlínica barrial o en un centro de salud de primer o tercer nivel, y hay una nurse encargada que comunica que estamos atendiendo a una niña que está embarazada. No sabemos qué va a pasar con ese embarazo, si se lo va a controlar, se lo va a interrumpir, etc. Y hay una metodología que se llama supervisión capacitante, en la que se da herramientas para abordar estas situaciones. Y también está pensado en el cuidado del cuidador, que realmente controlar y acompañar a estas niñas víctimas de violencia con un embarazo con el cual no llegamos a tiempo, no lo pudimos interrumpir, realmente es catastrófico. Esto habilita analizar el caso a caso, escribimos en la historia clínica, ponemos entrecomillados, nos conectamos con la comunidad, nos conectamos con el INAU, nos conectamos con la escuela, con el adscripto, si la niña está yendo a un liceo, con el profesor de educación física, se le brinda ropa y bueno, un montón de dispositivos más. ¿Estamos? Y nos hace repensar las prácticas de salud e identificar las oportunidades perdidas. Estoy seguro que nos ha pasado más de una vez y que quizás perdimos esa oportunidad. Entonces, terminando, Uruguay,
tenemos un mantenimiento de una incipiente tendencia al descenso de los embarazos infantiles que se viene sosteniendo en la última década, los nacimientos y las interrupciones, la tendencia al aumento de la interrupción voluntaria de embarazo para estas niñas como una opción y el aumento de las denuncias de violencia y abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes es alarmante. Por lo tanto, debemos extremar nuestros esfuerzos, prevenir, atender y reparar situaciones de embarazo infantil. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Natalia Sica, su tiempo excelente.